Segunda hora de la mañana de Federico en el radio, y digo bien segunda hora porque hemos comenzado ya nuestro horario de verano. Comenzamos a las 7 en punto de la mañana, hasta las 12 les vamos a acompañar en este horario de verano estival, en la compañía a partir de las 10 también de Isabel González, como no, y a partir de las 8:30 de nuestros contertulios. Hoy nos van a acompañar Tomás Cuesta, Fernando Lázaro y Alejandro Vara. A partir de las 9:30 tendremos ocasión de charlar con Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos, después de esa convención política para la, no sé si reconversión, reorientación o quizá, no sé, la salvación de Ciudadanos en esta nueva etapa. En esta nueva etapa en donde lamentablemente las encuestas prácticamente desaparecen del mapa. Eso sí, un escaño, un puesto en el Congreso de los Diputados, un diputado le dan a la formación que hace, bueno, pues no demasiados meses era la gran esperanza blanca para todos los españoles, y situaban a su anterior líder, eso sí, a Albert Rivera, en el puesto de salida para la presidencia del Gobierno. Albert Rivera, por cierto, que no estuvo en esa convención de Ciudadanos, va a estar en la del Partido Popular. Aquí mismo Inés Arrimadas dijo que no estaría en la del Partido Popular. Veremos a ver qué es lo que sucede. Será en el próximo otoño, así que se lo contaremos aquí. Bueno, hoy los cielos están despejados prácticamente en todo el país, con las temperaturas muy altas, especialmente altas en la meseta sur, también en el interior de Andalucía. Prepárense porque los termómetros en el centro peninsular marcan ya los 20 grados y son las 8:05 de la mañana. Hoy alcanzaremos una máxima de 37. Por favor, no salgan a correr en las horas centrales del día ni hagan deporte a esas horas, porque luego pasa lo que pasa. A ser posible en casita, bajo el aire acondicionado o en la piscina, que es donde mejor se está. Si nos escuchan desde la playa, desde las costas españolas, pues ya saben ustedes dónde hay que estar. La máxima hoy la encontramos en Córdoba, en Granada 39 grados, la mínima en Vitoria con 10. Bien, afrontamos esta segunda quincena del mes de julio con nuevo horario de verano en Es la Mañana. El programa que escuchan ese es el que más crece en audiencia según los últimos datos del Estudio General de Medios, que saben ustedes que nosotros no le hacemos demasiado caso por eso de las nuevas maneras de escuchar la radio, ¿no?, que están más implantadas que la tradicional y que todavía el EGM no mide en su totalidad, pero la realidad es que este programa que están escuchando es el que más crece con diferencia según el último Estudio General de Medios. Como les digo, ya no está Federico porque está de vacaciones y bien merecidas, pero le pueden seguir leyendo en Libertad Digital y en El Mundo. Hoy tenemos dos encuestas, las publican OK Diario y La Razón, y demuestran cómo una nueva mayoría PP-Vox sí es posible. La Razón y OK Diario sitúan a las dos formaciones en disposición de gobernar, aunque con diferente resultado para el Partido Popular. Según la encuesta del diario digital, este alcanzaría los 136 escaños frente a los 126 que otorga al Partido Popular. La Razón, que eso sí frena la caída del Partido Socialista y que vincula directamente con la renovación de su Ejecutivo, con ese nuevo PSOE, de ese nuevo Pedro Sánchez, y que se mantiene por encima de los 100 puntos. En ambas encuestas, Ciudadanos se queda con un solo diputado, es decir, a día de hoy, si se celebraran elecciones y si se cumple lo que estas dos encuestas dicen, solo Inés Arrimadas tendría un hueco en el hemiciclo. La semana pasada, los tres líderes del centro-derecha, bueno, mejor dicho, los dos líderes del centro-derecha y la líder de los liberales pasaron por este estudio, por este programa. Y tras escuchar a los tres, la verdad es que la posibilidad de una alianza entre las tres formaciones se esfuma. Escuchen. Lo que tiene que haber es una alternativa, no un relevo. Y hoy el PP es un relevo. Está esperando a que le caiga el gobierno en las manos. En tu pregunta intuía una especie de propuesta de coalición para juntar los votos, que es un error estratégico. La demostración es Andalucía, incluso Madrid. Hemos obtenido un resultado histórico entre dos partidos en Madrid, acudiendo por separado y existiendo un tercero que no ha obtenido representación. Pero lo digo por segunda vez, creo que Abascal dijo lo mismo aquí también. No es una cuestión personal, es una cuestión de que somos dos partidos distintos, pero que tenemos un objetivo en el que sí que estamos de acuerdo.
y es que este gobierno hay que intentar que dure lo menos posible. Y cada uno tiene su estrategia. Yo no puedo juzgar lo que hace Vox, y Vox tampoco juzga lo que hace el Partido Popular. Hay cosas en las que no hemos estado de acuerdo y lo hemos dicho, y hay medidas, incluso leyes, en las que coincidimos a la hora de votar y ha funcionado. Luego, a la hora de gobernar, pues yo creo que los gobiernos municipales y autonómicos con Ciudadanos también han ido bien. Por ejemplo, con Ciudadanos, que es un partido con el que ahora parece que hay más diferencias, porque lo que pasó en Murcia es algo que, en mi opinión, fue muy grave y que era la hoja de ruta de este gobierno para ya liquidar por completa la alternativa, y le salió mal. Bueno, pues aún así no se ha roto el gobierno de Andalucía. Bueno, en primer lugar, yo no tengo ningún problema con el Partido Popular. El Partido Popular es un socio de gobiernos importantísimos. De hecho, además, yo viendo, como bien decía Federico, dónde está el Partido Socialista ahora, pues evidentemente tenemos muchos más consensos constitucionales con el Partido Popular, y yo no tengo ningún problema. Al revés, yo lo que no entiendo es por qué el Partido Popular tiene orquestada una operación reconocida públicamente para atacar a Ciudadanos. Bueno, reproches y más reproches. Y es cierto que lo que dijo aquí Inés Arrimadas se parece poco a lo que luego dijo en la convención política de su partido, porque es verdad que las críticas se centran en el Partido Popular y no en el Partido Socialista, como trató de hacer aquí. En cualquier caso, entre Santiago Abascal y Pablo Casado, repasando las declaraciones de esas dos entrevistas que se realizaron aquí en este programa, en este mismo estudio, la semana pasada, sí se intuye un pacto de no agresión que podría llevar a las dos formaciones políticas del centro derecha a ganar las próximas elecciones, sumando, eso sí, el resultado conseguido por ambas en las urnas. Ese resultado o ese pacto de no agresión pasaría porque no se volviese a repetir, lógicamente, el contenido del discurso de la moción de censura, y que Federico trataba de preguntar a Pablo Casado cuando decía, pero usted volvería a repetir las palabras, el contenido del discurso en esa intervención en el Congreso de los Diputados. Bueno, el Gobierno lleva, por otro lado, una semana sin reconocer que Cuba es una dictadura, y esto, que para muchos puede ser una cuestión que carece de importancia, tiene mucha, y retrata a la perfección qué personas están en el Ejecutivo de España. Ellos han encontrado, sin embargo, la excusa perfecta para justificar el que no se pronuncie la palabra maldita, y son los intereses que tiene España en las islas. Y quizá es el momento de abordar los intereses que tiene España en las islas, y si es el momento de plantearse si realmente merece la pena seguir manteniendo esos intereses en las islas. Me estoy refiriendo a todas las empresas hoteleras que tienen, lógicamente, sus grandes hoteles y resorts en Cuba. Lo decía en La Sexta la nueva ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que se preguntaba qué miembro del anterior Ejecutivo del Partido Popular, estando en el Gobierno, había dicho que Cuba era una dictadura. Creo que se puede entender perfectamente cuál es la posición del Gobierno de España cuando decimos que para nosotros Cuba no es una democracia. Bueno, pues esto es lo que decía Isabel Rodríguez. Aclaraba su postura incluso en el supuesto de que llegue a ocupar esa posición Pablo Casado en este estudio. ¿Usted diría que Cuba es una dictadura incluso cuando llegue, si es que llega, al Palacio de la Moncloa? Sí, si usted finalmente es presidente del Gobierno y viene a esta mesa que le entrevistemos, va a mantener la expresión Cuba es una dictadura siendo presidente del Gobierno. Pero por supuesto, pero aparte es que yo creo que si no, o sea, son 62 años de opresión, de miseria, de cárcel, de torturas, de exilio forzado, de balseros que se juegan la vida con tiburones porque no pueden más. Yo creo que todo el comunismo, lo bueno que tiene es que la historia es demasiado tozuda. Cuando cae el muro de Berlín o lo derriban los que creen en la libertad, todo el mundo vio hacia dónde corría la gente. Bueno, y la cuestión quizás sea esa. ¿Qué es lo que se juega a España para que su gobierno no pueda decir que Cuba es una dictadura? ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Realmente merece la pena lo que allí está en juego antes de dar pues una sensación de unidad ante estos regímenes totalitarios que están acabando con países, ya lo han hecho, como Cuba, Venezuela, Perú, como se ha venido denunciando en este programa últimamente y en las últimas fechas con algunas entrevistas que desde luego seguimos recomendándoles?
La semana pasada mismamente aquí Federico entrevistaba a uno de los abogados más prestigiosos de Perú, en donde se denunciaba que había miles de votos emitidos por personas que han fallecido, incluso por niños, en Perú. Bueno, ¿y esto dónde se está contando, dónde se está diciendo y dónde se está denunciando? Aquí estamos a otra cosa. Aquí llegó el sábado, por ejemplo, y apareció él, sí, él. Un referéndum para la independencia, un referéndum para ejercer el derecho de autodeterminación va contra la Constitución española, contra las leyes, en contra del mundo en que vivimos, y no es posible. No va a haber nunca, sea quien sea el presidente del Gobierno, un referéndum de independencia, porque es ilegal, porque la soberanía corresponde a todos los españoles, a todos sin excepción, y solo ellos pueden disponer de su país. Reapareció Mariano Rajoy en la convención, en la reunión de los populares gallegos, eso sí, para arropar siempre a Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno sigue sin enterarse absolutamente de nada. De qué es lo que está tramando el Ejecutivo actual, cuál es la hoja de ruta, si me permiten la expresión odiosa, que está y que tiene enfrente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como el propio Félix Bolaños lo anunciaba ayer mismo en el diario El País. Escúchenle. Creo que en Cataluña la etapa del proceso soberanista está terminando y se abre una nueva etapa, que es la búsqueda de las soluciones. La concesión de los indultos y también la apuesta por la vía pactada del independentismo abre una nueva etapa en la que tenemos que buscar soluciones y donde tenemos claro cuál es el cauce y cuál es el camino, que es el diálogo. Un diálogo para reencontrarnos y para que la sociedad catalana no se fracture. Bueno, pues encontrarán la fórmula y le llamarán referéndum, le llamarán consulta, le llamarán decreto, le llamarán, llámenle ustedes como quieran, estatuto, nuevo estatuto catalán, en fin, pero encontrarán la forma y hay quien todavía no se quiere dar cuenta de esto. En fin, con Rubén Fernández vamos a repasar otras cuestiones que nos deja la jornada, y otra de esas cuestiones es precisamente la situación en que quedan los miembros del Tribunal Constitucional después de las presiones ejercidas por parte del Ejecutivo, que hemos conocido también este fin de semana, y de las que nadie, absolutamente nadie, dice nada. Aquí no pasa absolutamente nada, a pesar de que el Gobierno haya presionado al Tribunal Constitucional precisamente para tratar de desviar una sentencia que declara ilegal, inconstitucional, el decreto de alarma, el estado de alarma decretado por Pedro Sánchez. Hoy, los presidentes de los tribunales van a acudir a Zarzuela. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El rey Felipe VI recibe hoy en Zarzuela al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y al presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Ambos harán entrega al rey de las memorias a los años 19 y 20. La sentencia, que ha declarado ilegal el primer estado de alarma, sigue generando polémica a raíz del voto particular de Cándido Conde Pumpido, donde se refiere como lego a Trevijano, el ponente de la sentencia. Tal y como les cuenta Libertad Digital, el Supremo condenó hace un año a un magistrado por utilizar esa misma expresión, aludiendo a otro compañero. El Gobierno sigue cuestionando al Constitucional. Desde la oposición, el Partido Popular rechaza renovar los órganos constitucionales hasta que no se garantice la independencia judicial. Escuchamos a la ministra de Justicia, Pilar Llop, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y a Pablo Casado. En cualquier caso, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer. El Gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó. Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria. Por si queda alguna duda, yo quiero decir claramente que el Partido Popular renovará las instituciones del Estado y el Poder Judicial en cuanto el Gobierno de Sánchez acepte dejar de politizarlas, de atacarlas y de ir en contra de los procedimientos establecidos por la Constitución y por la Unión Europea.
Bueno, lo que ha quedado muy claro y lo que tenemos evidencia de ello es que la politización de la justicia se ha agravado en los últimos tiempos, pero desde luego es algo que atañe absolutamente a todos los partidos políticos que han pasado por Moncloa y los cuales no han querido hacer absolutamente nada para que esto finalice, para que esta politización finalice. Estamos a hablarla con Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, le estamos contando a los oyentes cómo han sentado esas declaraciones, ¿no? Bueno, ese voto particular de Conde Pumpido arremetiendo contra los miembros del tribunal, contra su propio ponente, después de conocer esa resolución del Tribunal Constitucional respecto al estado de alarma, y nos llamaba la atención el hecho de que no exista reprobación alguna por parte al menos de los políticos en cuanto a las presiones que habrían ejercido miembros del Ejecutivo precisamente para desviar esa resolución del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué ambiente tenemos ahora mismo en las sedes judiciales después de que se haya conocido ese avance de la sentencia del Tribunal Constitucional? Miguel Ángel. Pues Rosana, bueno, yo creo que ahora mismo el Tribunal Constitucional está partido en dos, después de ese voto particular de Cándido Conde Pumpido, que ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no?, del alto tribunal. Prácticamente Libertad Digital hemos sido el único medio que ha ido narrando a lo largo de estos meses qué es lo que estaba sucediendo internamente en el Tribunal Constitucional, esos dos bandos que se estaban configurando, por un lado el del sector, digamos, mayoritariamente conservador, y por otro lado el segundo bando, que es el del sector llamado progresista, liderado por Cándido Conde Pumpido y al que se ha adherido el propio presidente del Alto Tribunal, que por cierto es conservador, y es Juan José González Rivas. El descontento de todos los magistrados con el presidente del Tribunal Constitucional pues es palmario desde hace muchos meses, porque bueno, se quejan de que prácticamente hace y dice todo lo que le dice Cándido Conde Pumpido. Ya el remate, Rosana, fue obviamente pues ese voto particular que se filtró a la prensa este viernes, un voto particular que, por cierto, todavía no ha sido notificado de forma oficial, y atención con esto porque podría tener algún tipo de consecuencia para el filtrador, y ha sido ya el remate porque ya ahí Cándido Conde Pumpido directamente pues increpa a sus compañeros, al propio oponente, pues diciendo que la sentencia y la argumentación que recoge en ella para decretar inconstitucional el confinamiento durante el primer estado de alarma de la pandemia, pues que es más propio de legos o de juristas de salón que del máximo intérprete de la Constitución. Yo creo que la situación es muy grave en el Tribunal Constitucional, incluso pues no se recuerda pues filtraciones tan descaradas de sentencias o de votos particulares como este caso, y yo creo que esto puede traer consecuencias. Tengo la intuición de que esto no puede quedar aquí y habrá que esperar algún tipo de reacción en los próximos días. Respecto a el propio voto particular de Cándido Conde Pumpido, más allá de, vamos a llamarlo así, no los insultos que profiere en contra del responsable de esa resolución, del ponente de la resolución, está incluso el concepto que él mismo tiene, ¿no?, de la administración de justicia, ¿no?, cuando habla de la necesidad, ¿no?, de dar vía libre, digamos, a las cuestiones políticas, vía judicial, ¿no?, como denuncia hoy Federico en su artículo en libertadigital.com, Cándido Conde Pumpido, sin quererlo o quizá queriendo, porque uno ya no sabe, explica la propia corrupción que existe en el mundo judicial, ¿no? Sí, así es, Rosana. Él directamente en su voto particular lo que viene a decir, citando pues a otro presidente del Tribunal Constitucional, es que este alto tribunal está para solucionar problemas políticos con argumentos jurídicos, y eso la verdad es que deja en muy mal escenario pues a todo el Tribunal Constitucional, a todos los magistrados y por supuesto haciendo referencia a los insultos que ella o a los improperios que ha contado contra sus propios magistrados, pues esa noticia que publicamos en Libertad Digital y que habéis contado. Cándido Conde Pumpido a día de hoy no puede ser sancionado por el único hecho de que es magistrado del Tribunal Constitucional, y como el Tribunal Constitucional no forma parte como tal del Poder Judicial, pues no es sancionado ni recibe pues digamos una
pues una forma de rechazo desde el propio Poder Judicial, porque por ese único motivo, si no ya hubiera tenido una sanción por lo que dice en su propio voto particular, y esto es importante subrayarlo. Esa sentencia del año 2012 pues decía que llamar juez luego a otro pues no se puede aceptar de ninguna forma, es una falta de consideración, de respeto, de urbanidad, y esto es lo que ha hecho Cándido Conde Pumpido. También pues otras fuentes que hemos consultado, Rosana, otras fuentes jurídicas nos hablan sobre Cándido Conde Pumpido, ¿no? Y nos dicen que lo que él entiende a veces por sentido de Estado en realidad es más servicio al PSOE, ¿no? Que a veces tiende a confundir estos dos aspectos, y que ahora mismo pues Cándido Conde Pumpido se ha quedado en una situación muy complicada en el Tribunal Constitucional, porque él era el coordinador de todos los recursos referentes al 1O, después de unas declaraciones que hizo y que denunciamos en Libertad Digital de hace unos años, tuvo que apartarse de esta causa. Y ahí digamos que era su clave, ¿no? Estar en esos recursos del 1O para hacer algún tipo de guiño que pudiera ayudar al gobierno de cara pues a sus negociaciones con los independentistas. Al quedarse fuera del 1O se quedó totalmente fuera de juego, y digamos que ahora pues en los últimos meses está haciendo una serie de actuaciones desde el Tribunal Constitucional que de alguna forma es un guiño hacia Pedro Sánchez, hacia el presidente del gobierno, y las fuentes que hemos consultado pues nos dicen que obviamente este voto particular también se puede enmarcar en ese tipo de actuaciones para que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diga, oye, aquí sigo y aquí os puedo ser útil, ¿no? De cara también a una posible presidencia del Tribunal Constitucional. Miguel Ángel, una última cuestión. ¿Cómo puede afectar todo esto que nos estás contando, las consecuencias que puede tener esa filtración del voto particular antes de que se haya comunicado oficialmente, esa precedente que tenemos de ese otro juez que llamó lego a otro? En fin, ¿cómo puede afectar esto en el debate que existe ahora mismo en el seno del propio tribunal sobre el segundo estado de alarma, esos otros 6 meses que se produjeron posteriormente sin que se produjese el confinamiento, pero también en esa prórroga del estado de alarma? Pues Rosana, mañana se vuelve a convocar el Pleno del Tribunal Constitucional, que desde luego la tensión va a ser palpable, se celebrará entre el martes y el miércoles, y seguramente las deliberaciones sobre ese segundo estado de alarma por la pandemia ya se deje para después del verano, para partir de septiembre, y desde luego lo que queda claro es que después de esta primera sentencia tiene que marcar el rumbo y la línea de la segunda, es decir, si el primer estado de alarma ha sido el confinamiento declarado inconstitucional, por coherencia, sentido común y lógica, pues el segundo estado de alarma también tendría que seguir esta misma estela, y como decimos, pues todo ello se va a debatir pues después de septiembre, pero como decimos, yo creo que la herida abierta en el Tribunal Constitucional pues a día de hoy es insalvable. Incluso pues algunas fuentes nos decían que esto podría ser parte de la estrategia de Conde Pumpido para seguir presionando al Partido Popular para que negocie, ¿no?, con el gobierno del Partido Socialista pues esa renovación del CGPJ y del propio Tribunal Constitucional. O sea, la estrategia pasaría por tensionar aún más la relación interna del Tribunal Constitucional para que sea una cosa irrespirable y que no quede más remedio que llevar a cabo una renovación cuanto antes. Bueno, pero que en cualquier caso ya el propio presidente del Partido Popular lo dijo aquí el pasado viernes en la entrevista que mantuvo con Federico, ha negado que esa renovación se vaya a abordar porque no ha lugar a ningún tipo de reunión. Vamos, ya lo ha dejado y lo ha reiterado claramente Pablo Casado. En fin, estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana y pasado también en esa reunión, en esa convocatoria que nos acabas de adelantar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días. Buenos días, Rosana. Te seguimos, por supuesto, leyendo. Y estamos hoy también pendientes, Rubén, de los datos de la pandemia referentes al fin de semana. Hoy tendremos esos datos oficiales. Lo previsible es que esa incidencia acumulada siga creciendo. Ahora la cuestión es saber si esto se traduce en más ingresos hospitalarios, ¿no? Sí, las últimas cifras hablan de en torno a 40.000 contagios, lo que nos sitúa en las cifras del pasado mes de enero. La quinta ola está siendo devastadora en autonomías como Cataluña. Junto a Baleares han pedido a sus sanitarios que aplacen las vacaciones en perspectiva de que las UCIs colapsen en 10 días. El toque de queda no ha tenido demasiado éxito en algunos puntos de España. Macrobotellones en Alicante, País Vasco o Logroño. Baja el suministro de vacunas, pero el gobierno mantiene que a finales de agosto el 70% de los españoles tendrá la pauta completa. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Oye, lo que decían los agoreros de la derecha, ¿no?, al principio del año. No vais a cumplir con los objetivos de vacunación. No vais a llegar al 70% de vacunados con pauta completa antes de que termine el verano. Eso es lo que decían. Ayer cumplimos el hito de administrar 50 millones de dosis. Y yo me comprometo ante el conjunto de la ciudadanía española a que la próxima semana 1 de cada 2 españoles y españolas va a tener pauta completa y, por tanto, va a estar protegido contra el COVID-19. Y sí, vamos a llegar al 70% de la población vacunada antes de que termine el año. Bueno, pues son las 8:29 de la mañana, 7:29 en las Islas Canarias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. 8:31, 7:31 en Canarias. Daniel Muñoz, comenzamos bien la mañana con Bio. Respirando Gracias bien, a Bio. respirando muy bien. Ese sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Por ejemplo, fundamental para personas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o simplemente preocupados por retrasar ese envejecimiento, además sin ningún tipo de efecto secundario, algo que supone una garantía importante. Más información en el 900-730-122, 900-730-122. Recordamos que Bio es un producto 100% español. Bueno, 100% español, Bio. Aquí tienen nuestra recomendación a esta hora de la mañana para comenzar bien la jornada, y los oyentes, que seguro que están estupendamente, ya sea en su casa o en su punto de vacaciones, que nos llamen, ¿no?, y que opinen sobre lo que está sucediendo en este país. Por ejemplo, si quieren utilizar la palabra matria en lugar de patria, sí, como dice Yolanda Díaz. O si sus padres han sido sirvientes, ¿no? Claro, sí. Como la alcaldesa, exalcaldesa de Gandía, actual ministra de Ciencia e Innovación. Porque en Gandía había sirvientes y señoritos. Hace nada, antes de Gandía Shore. Sí. O si, por ejemplo, creen que Ciudadanos ha dado con la tecla o no. Eso también es otro tema de debate. Bueno, pues sus opiniones muy importantes. Notas de audio 648 91 92 60. Repetimos, 648 91 92 60. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.